Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Son las 15 horas en punto y los saludo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para todo el mundo en este espacio dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Les doy la bienvenida a Biosfera Podcast. Esto es Biosfera Podcast e iniciamos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor, presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Qué gusto saludarlos nuevamente. Les doy la bienvenida a este espacio dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Hoy con un tema que ustedes nos han sugerido, hablar acerca del Museo Botánico y del Jardín Botánico Faustino Miranda. Y para ello me voy a permitir presentarles a todos ustedes al biólogo Emerit Meléndez López, con más de 30 años de experiencia en el manejo y conservación de la biodiversidad. ¿Saben qué? Él es certificado por el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, así como por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica. Actualmente es el director del Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda de la Seman. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida al biólogo Emerit Meléndez. Qué gusto, biólogo. ¿Cómo está? Un placer saludarte, la verdad, estar aquí resulta maravilloso y sobre todo por la trayectoria que tienes ya en este periodismo ambiental, como muy bien lo dices, y estamos acá para responder y platicar un poco sobre la conservación de los recursos y esta gran biodiversidad que tenemos en el estado de Chiapas y en México. Muchas gracias, y efectivamente dice algo muy cierto, la gran biodiversidad con que cuenta el estado de Chiapas. Los últimos datos de los que tengo conocimiento es que Chiapas se ubicaba en el segundo lugar como el estado más biodiverso de la República Mexicana, pero creo que es el primer lugar en especies de flora. No sé si estoy en lo cierto, biólogo. Hay muchos datos, nos apuntan como al segundo lugar, y al primero en orquídeas. Eso es muy importante. Y en orquídeas ya hay datos relevantes que han publicado investigadores del UNICACH, donde se establece ya a Chiapas como la entidad federativa con el mayor número de especies de orquídeas. En cuestión de flora, se están descubriendo nuevas especies y esto nos sitúa, dependiendo de dónde venga el dato, como segundo lugar, después de estados como Veracruz o como Oaxaca, pero la diversidad que tenemos y manejamos, los ecosistemas que están presentes en su mayoría, casi todos los ecosistemas que existen en el país, existen en Chiapas, menos en la cuestión desértica, pero tenemos toda la orografía, el relieve del estado permite que tengamos esta gran diversidad de flora y bueno, y también de fauna, ¿no? En este caso que nos atañe la flora, te puedo decir que día a día se siguen descubriendo nuevas especies y Chiapas es un laboratorio natural y por lo tanto estamos y se encuentran descubriendo otra vez nuevas especies, ¿no? Los seres humanos, decía el dramaturgo francés André Gide, le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen, y tal pareciera que muchas personas en el estado de Chiapas como que no les ha caído el 20 de la gran riqueza con que cuenta la entidad, de lo afortunados que somos de poder disfrutar en estos tiempos de cambio climático, de fenómenos nada positivos que ya se están manifestando a nivel mundial, pero que en Chiapas todavía contamos con esa oportunidad de visitar una reserva natural, de observar los animales prácticamente en su hábitat, de poder disfrutar la belleza paisajística de un río, de las montañas y demás. Bueno, ahí está, regresó la transmisión.
Les ofrecemos una disculpa, estamos transmitiendo en vivo desde la capital del estado de Chiapas, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para todo el mundo, donde quiera que llegue esta señal, pues un saludote, y si están ahí arriba de los camellos en Abu Dhabi, saludos a todos nuestros hermanos que están por allá. Pues sí, estábamos platicando acerca de la gran responsabilidad que deberíamos asumir quienes tenemos la fortuna de vivir en el estado de Chiapas, pero sobre todo podemos acceder a una muestra de esa gran riqueza biodiversa en lugares como el Museo Botánico y el Jardín Botánico Faustino Miranda. Vamos a empezar por partes. ¿Qué es el Museo Botánico, biólogo Emerit Meléndez López? Mira, te comento y le comento a tu auditorio. El Museo Botánico y Jardín Botánico son dos espacios que están en este año cumpliendo 75 años de haberse iniciado los trabajos, y son dos espacios en donde se pueden apreciar la gran diversidad de especies de flora que están como muestra del estado y sobre todo de la Depresión Central. En el Jardín Botánico hay una colección muy grande de más de 600 especies arbóreas en 5 hectáreas. Resumiéndotelas, tenemos grupos importantes de colecciones de plantas vivas, de grupos de plantas como cícadas, como palmas, como aráceas, el ecosistema de selva baja caducifolia. Tenemos también algunos otros ejemplares que nos llevan a colocarnos como un jardín botánico con una gran diversidad de especies. Y por el otro lado está el Museo Botánico, que al igual, a la par, crecieron juntos, y ahí exhibimos de manera muy temática, a través de exposiciones temporales o permanentes. Tenemos exhibiciones donde la gente puede apreciar, por ejemplo, la colección de maderas, que es única en su género, el único museo que lo tiene, y puedo decirte que es el Museo Botánico, pues es único también como tal en el país. Y aquí nosotros y los visitantes pueden interactuar con estas exposiciones temporales, como es las maderas, plantas medicinales, y bueno, y también tenemos dentro del mismo espacio, tenemos exposiciones temporales. De hecho, el día de mañana tenemos la exposición temporal, la tercera edición de la exposición de orquídeas de Chiapas. Ahí estos dos espacios nos llevan y nos invitan, pero además aprendemos de ellos, porque tienen una dinámica en donde el visitante está muy relacionado con lo que ve, con lo que está visitando, y puede interactuar y puede platicar y puede preguntar. Son dos espacios que, hablando en términos de divulgación, son muy importantes en el estado y en el sureste de México. Déjame decirte que el Jardín Botánico Faustino Miranda es socio fundador de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. El Museo Botánico es único en su género. Pero además, aquí hacia el interior de ambos, tenemos exposiciones muy importantes, muy interesantes, y que tocan temáticas que tienen que ver con la conservación de las especies a través del tiempo, ¿no? ¿Qué habían hace 40 años? ¿Qué especies estaban? ¿Qué especies se aprovechaban? Tenemos colecciones vivas que cada cierto tiempo se están alimentando, y estas colecciones van aumentando, ¿no? Digamos que son museos, uno es un museo vivo y el otro es un museo inerte, pero al final del día nos brindan esa información sobre la gran biodiversidad del estado, sobre la conservación de las especies y sobre qué es lo que estamos haciendo y qué está pasando actualmente con esto del cambio climático, ¿no? Muy bien, me llama la atención la precisión que nos hizo hace rato biólogo Emerit sobre que Chiapas tiene el primer lugar en orquídeas. Sí, es cierto, el doctor Carlos Rommel Beutelspacher nos informaba acerca de este dato, que hemos sobrepasado, hablando de Chiapas, hemos sobrepasado al estado de Oaxaca, que es el estado con el primer lugar en número de especies, el primer estado biodiverso. Todo esto implica una gran responsabilidad, porque lo que se ama no se destruye, decían los sabios,
y luego entonces tal pareciera que a veces se nos pasan de largo esos pequeños, grandes detalles y lo afortunados que somos, reitero, de poder admirar, de poder tocar, de poder ver en estos tiempos aún ejemplares vivos, ejemplares ya en exhibición, llamémosle inertes, que están ahí al alcance de la mano. En 1949 tengo entendido que se funda el Jardín Botánico. ¿El museo como tal data también de aquellos años? Sí, es el doctor Faustino Miranda, que fue el personaje ilustre botánico español, quien vino a Chiapas por una invitación y se enamoró y se quedó, y del cual tenemos la obra maestra de la vegetación de Chiapas. Inicia los trabajos en ambos sentidos, tanto en el museo como en el jardín, pero también en el herbario Chip, que es en donde están las colecciones científicas que respaldan la biodiversidad en cuestión de flora de nuestro estado. Entonces, son contemporáneos y a la par festejamos el aniversario, que en esta ocasión estamos hablando de un 75 aniversario, y que bueno, este tesoro, porque es un tesoro realmente, estas colecciones que tenemos, es un tesoro que invaluable, es un tesoro que debemos de apreciar desde el punto de vista tanto científico como desde el punto de vista ambiental, y que debemos de visitar, debemos de conocer, y que pues los años, a pesar de estos tantos años, se siguen manteniendo vigente, las colecciones se siguen actualizando, se siguen generando nuevas especies. Y por mencionarte algo de lo que muy atinadamente y puntualmente mencionabas, o del doctor, la descripción de una nueva especie de orquídea, ¿no? Se están descubriendo nuevas especies, porque te decía, es un laboratorio natural Chiapas, con todos estos relieve, con esta cuestión de estas cuencas, la orografía, con todo esto que tenemos, pues nos lleva a tener microclimas, microhábitats que permiten el desarrollo de nuevas especies. Muy bien, muy bien. Por ahí tenemos ahí está ya regresó. Le reiteramos, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Esta señal se genera desde la capital del estado de Chiapas, en la zona norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, para todo el mundo. Y tenemos ya comentarios desde el estado de Sinaloa, en Los Mochis. Roberto Carlos Segoviano Calderón, saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Pues ahí están los saludos para nuestro invitado, el biólogo Emerit. Muchísimas gracias. También pregunta Luisa Hernández de Palenque, más bien es un comentario, dice, yo estoy de acuerdo en que somos muy afortunados de poder admirar las bellezas que nos da la naturaleza, sin embargo me da mucha tristeza que la gente no las aprecia y arranca las flores, se lleva animales. Estoy viendo, yo he visto, he sido testigo de lo que sucede, que venden iguanas, venden tucanes y demás. ¿Qué podemos hacer al respecto? La pregunta para el invitado. Bueno, primero que nada agradecer al público que nos está felicitando y saludando. La verdad que si comparamos todo el estado, todo el país tiene esta característica de ser biodiverso. Y hay estados que tienen más biodiversidad que otros, y es algo que siempre he manejado. Hay estados muy pequeños, tienen una diversidad, digamos, muy pequeña. Hay estados muy grandes que deberían de tener una diversidad muy grande, pero todo tiene que ver también con cuestiones de cómo se cuida, y asociado a cuestiones bioculturales, ¿no? Y si bien es cierto, constantemente hay noticias de que se están perdiendo especies o se están perdiendo hábitats completos o ecosistemas por cuestiones de un manejo no adecuado, como incendios forestales, como la tala inmoderada, y eso nos lleva a que el hábitat se destruye, y por ende se destruye esta parte en donde crecen las especies nativas, las especies silvestres. Pero bueno, la naturaleza es tan sabia, la parte viva o las especies son tan plásticas, como se le llama en términos ya de fisiología vegetal, de que tienen esta capacidad de adaptarse al medio, ¿no?
Por ejemplo, te menciono un grupo muy importante de plantas, las cícadas. Las cícadas son especies que, por ponerlo en un contexto de que se pueda entender, se sabe que están desde cuando los dinosaurios habitaron la Tierra. ¿Por qué tienen éxito? Porque son especies que se saben adaptar a las circunstancias o al clima que en este momento se presenta en donde viven. Hay otras especies que son tan de hábitats tan muy específicos que un cambio en la temperatura provoca que estas puedan no desaparecer o extinguirse, pero sí ya no permanecer en ese sitio, ¿no? En ese sentido, yo sí quiero abonar porque parte de lo que está sucediendo con la pérdida de especies es que ya ciertos hábitats no tienen las condiciones óptimas o mínimas necesarias o microclima, como te decía, para que la especie esté presente, pero sigue estando presente en otro lado donde todavía las condiciones están y son buenas para que se desarrollen. Y esto nos lleva a tener, como te decía, esta diversidad mayor, ¿no? Muy bien, ahí están los apuntes del biólogo Emerit. Él es el director, el biólogo Emerit Meléndez López, director del Jardín Botánico, doctor Faustino Miranda. Estamos viendo hace unos momentos algunas de las imágenes de este espacio. ¿Cuántas especies vegetales existen en el Jardín Botánico, biólogo? Bueno, la colección de este jardín en aproximadamente 5 hectáreas, perdón, estamos hablando de arriba de 700 especies. Es un espacio donde las plantas se mantienen en un hábitat del tipo que nos rodea aquí como Tuxtla Gutiérrez, de un ecosistema propio de la depresión central. Y lo más importante de este espacio es el número de especies que tenemos aquí y los grupos importantes que te decía yo de plantas que se han formado como colecciones vivas. Déjame decirte que el Jardín Botánico tiene alrededor de 5 colecciones vivas que son importantes, igual que las otras especies que están ahí, que son cícadas, palmas, aráceas, medicinales, tenemos orquídeas. Entonces, en suma, estos 5 grupos que son importantes, no más importantes que las demás especies, pero que son del número, donde tenemos mayor número de especies que lo representan. Aquí nos lleva entonces a tener en estas 5 hectáreas esta gran diversidad de especies y que vuelven a este jardín uno de los más importantes del sur-sureste con respecto al número de especies, ¿no? Muy bien. La gran responsabilidad, reitero, que debemos asumir los que habitamos el estado es muy importante, ya que esto es un museo viviente. Bueno, tiene dos aspectos, que es el museo con los elementos inertes, pero también los elementos vivos. ¿Cuáles son los servicios ambientales para nuestros amigos que nos preguntan y nos han preguntado qué son los servicios ambientales que nos brindan las plantas y la diversidad tan grande con que cuenta el estado de Chiapas? Biólogo, usted que tiene más de 3 décadas de experiencia en las cuestiones botánicas, ¿qué nos puede decir acerca de los servicios ambientales que nos brinda la flora del estado de Chiapas? Bueno, es muy importante, uno de los servicios que debemos de valorar es, primero, como servicio ambiental, es que son fuente que capturan, en este caso, carbono, retienen agua, es hábitat de otras especies como las de fauna, de insectos, y regulan el clima. Y algo muy importante es que también son fuente de alimento no solo para animales y para insectos, sino también hay muchas especies dentro de esta gran diversidad
que sirven como alimento para muchas localidades. Esta relación biocultural que hay con las especies es muy importante, y Chiapas es un estado que, aparte de esta gran diversidad de especies que tiene, también tiene una gran diversidad de especies que tienen algún uso. En este caso, nosotros estamos trabajando con plantas medicinales y plantas comestibles. Entonces, los servicios que nos brinda mantener esta diversidad, esta gran biodiversidad, tratar de conservarla, tratar de hacer estudios específicos para poder entender esa complejidad que se da en los ecosistemas, tratar de generar en el público una conciencia de conservación desde un trabajo que se hace en el Jardín Botánico, en el Museo Botánico, con visitas guiadas en los niños, que son el futuro, que son los que les va a tocar más adelante estos cambios, vivir estos cambios que se están provocando por toda esta, digamos, situación que está pasando en el clima. Entonces, desde esa parte, ya nosotros estamos involucrando a los niños y a los jóvenes hacia una cultura para la conservación, una cultura de respeto a la naturaleza, pero sobre todo también de que tengan ellos y conozcan ellos cómo la naturaleza nos presta estos servicios que son básicos para algo muy importante, la calidad de vida. Nosotros siempre nos andamos quejando de que hace mucho calor o hace mucho frío, y que un día está así, que otro día está de otro tipo, pero tenemos que entender que si nosotros respetamos la naturaleza, si nosotros llevamos y cuidamos nuestro entorno, nuestra calidad de vida va a ser mejor. Y ahora el medio ambiente, entre mejor esté nuestro medio ambiente, entre mejor conservada esté nuestra diversidad, nosotros vamos a tener una calidad de vida muy bien, y vamos a tener a futuro algo que heredar a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, pero sobre todo heredar esta gran diversidad que se tiene en el estado, ¿no? La verdad, Oaxaca, Chiapas, lo que es Mesoamérica, si le quitamos estas divisiones políticas, estamos hablando de una riqueza de veras inimaginable, comparado con Sudamérica, sí, comparado con Sudamérica, que es una extensión más grande de territorio. O sea, pensar que en Chiapas hay 9,000 especies reportadas para la flora, que es el último dato que tenemos publicado, y esto se va aumentando y aumentando. Entonces, esta parte que nosotros heredamos todos estos servicios, ¿no? Pero sobre todo, te decía, y hago énfasis, es en la calidad de vida que nosotros podamos tener con respecto a nuestro entorno, ¿no? Muy bien. Ahí están los apuntes del biólogo Emerit Meléndez López, director del Jardín Botánico, doctor Faustino Miranda, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural. 21 minutos después de la hora, y les recordamos que Biosfera Podcast es parte del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, que ya estamos cumpliendo 3 décadas de dedicarnos al periodismo ambiental. Hace 30 años pisamos por primera vez tierras chiapanecas, y como la gran mayoría de las personas se maravillan por el verdor, la abundancia de vegetación y de fauna que hay en estas tierras. Lo primero que su servidor quería ver eran venados. No los pude ver al principio, pero ¿qué creen? Que me llevan las personas, mis familiares, que me invitan a Chiapas por primera vez, y me llevan al Somat. ¿Y qué creen? Ahí había venados, ahí los podía ver, les di de comer con unas hojitas que había. Fue una experiencia increíble. ¿Y saben por qué? Porque en las ciudades, el ambiente urbano, difícilmente es posible acceder a la riqueza biodiversa que nos ofrece México. Y la Ciudad de México, un apunte final, pues lo más verde que tiene es Chapultepec, y está ya medio gris por la lluvia ácida, biólogo. Luego, entonces, estamos bajo condiciones de cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un desequilibrio en los sistemas meteorológicos, en los sistemas climatológicos.
del mundo, y mientras hay temperaturas gélidas en estos momentos en la zona norte de nuestro país, en la parte sur-sureste, estamos con temperaturas de hasta 43 grados, y todo esto son consecuencias de acciones que los seres humanos de manera muy irresponsable hemos hecho, hemos sembrado en las últimas 4 décadas, quizá un poco más. Biólogo, la recomendación para nuestros amigos que nos están sintonizando y nos están acompañando en estos momentos en este espacio dedicado a la biodiversidad. Tuvimos un detallito con el internet, no alcancé a escuchar muy bien la última parte, como estamos en vivo, claro. No alcancé a escuchar la pregunta, ¿me la podías repetir? Sí, con mucho gusto. Le decía que somos muy afortunados, reitero, de poder apreciar las maravillas naturales que tenemos, y estamos viviendo bajo condiciones de cambio climático, donde las causas de este fenómeno, que los científicos ya lo han aceptado, lo han mostrado sus efectos, esas causas quizá nosotros las sembramos, las ocasionamos hace 4, 5, 6 décadas, no lo sé, quizá más, quizá menos, pero hoy estamos viendo el desequilibrio climatológico, que es muy evidente. Le decía que mientras en el hemisferio norte de nuestro país están con temperaturas gélidas, quizá hasta los 10 o 15 grados bajo cero, en la zona sur-sureste de la República Mexicana hay temperaturas de hasta 43 a 45 grados. Y lo que viene, según los pronósticos para la temporada de estiaje, no son nada alentadores. ¿Cuál sería la recomendación del biólogo Emerit Meléndez López, director del Jardín Botánico, doctor Faustino Miranda, para nuestros amigos que nos están acompañando en estos momentos? Sí, es un tema muy interesante. Déjame comentarles que lo que suceda en otros lugares del mundo, en otros países, se va a reflejar no en donde en la parte donde se están llevando a cabo estas cosas, se va a reflejar a nivel mundial. Y estos picos que tenemos que en ciertas partes de nuestro mismo México tenemos temperaturas muy bajas, y en otros lados tenemos temperaturas muy altas, no es otra cosa más que la consecuencia de lo que está pasando a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué trae como consecuencia esto? Bueno, las plantas están respondiendo, los animales están respondiendo, hay una respuesta a producir flores, a producir frutos, a empezar esta etapa ya de reproducción, que nosotros le llamamos etapas fenológicas, y que se están alistando ya para poder empezar a dispersar semillas, en el caso de las plantas, a dispersar el propágulo para que puedan iniciar en la época de lluvias su propagación, su reproducción, y tengamos un hábitat que se vaya renovando poco a poco. Que estén sucediendo ciertas cosas en el clima sí es un reflejo, efectivamente. Esto del cambio climático se viene trabajando, si no mal recuerdo, en Alaska. Algunos investigadores de Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley, empezaron a trabajar con hongos micorrízicos en estos lugares muy gélidos, y se empezaron a dar cuenta que había problemas con el cambio de temperatura por la ausencia de ciertos esporas de hongos. Y bueno, a nivel mundial estamos viendo fuertes y lluvias, granizadas, lluvias atípicas que le llaman, pero eso nos lleva entonces a reflexionar que tenemos que cuidar nuestro entorno, nuestra diversidad, nuestro estado, nuestros bosques y selvas. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos contribuyendo a este cambio que es global, ¿no? Si nosotros conservamos, si nosotros mantenemos un respeto hacia la naturaleza, pues vamos a tener la fortuna de poder que en este impacto que se está viviendo en cuestión climatológica no nos pegue tanto. Es algo que, les digo, no es una cápsula, no es una esfera cerrada para ciertos lugares donde ocurre un gran incendio forestal, o donde ocurre un problema de lluvias fuertes, o donde hay mucha contaminación. Esto es global.
Por eso es cambio climático global, no pasa en un lugar y se refleja en otro. Lo mismo pasa con los incendios que de repente en el mismo, en alguna parte del país se están llevando incendios muy fuertes y de repente tenemos una temperatura que cambia en otra parte y es porque los vientos se están moviendo y bueno, en la naturaleza todo esto es dinámico. Entonces es un sistema que está en movimiento y que lo que pasa aquí se refleja en otro lado. Tenemos que hacer conciencia, tenemos que cuidar lo que hay en Chiapas, conservarlo, valorarlo, ¿sí? Tenemos que generar una educación a nuestros hijos, platicar con los vecinos, tenemos que organizarnos para que no nos afecte en lo sucesivo esto y que nos permita, como yo lo digo siempre, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero Claro. lo que apuntas es cierto, ¿no? O sea, no puede haber que en algún lugar 43 grados centígrados cuando estamos todavía que en una época que no debe Que no debería. no debería, pero está sucediendo. Ahora, ¿qué habla de esto? Aquí entramos en términos donde cómo responden las especies a esto, ¿sí? Las especies están respondiendo y no de una manera negativa, están teniendo una respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que genéticamente, si nos vamos ya a un punto más puntualizado, algo más pequeño, tienen la capacidad de responder a un cambio y de entonces comportarse y mantener un equilibrio y eso nos va a asegurar a que la especie se va a mantener. Es caso de que tenemos épocas de floraciones amplias ya, por ejemplo, la primavera, que son 3 meses de floración, el matilisguate, el gupapé, estas especies que producen flores muy bonitas y que nos percatamos de eso, porque son flores muy bonitas, pero hay otras especies, entonces el calendario se mueve, pero tienen un rango de 3 meses, ¿no? A veces se adelanta, a veces, pues no, es más tardío, pero obedecen a que la capacidad se adapta. Nosotros lo conocemos como plasticidad, que es la capacidad de las especies a poder responder a su entorno y de una manera que le permita estar ahí y permanecer ahí, no desaparecer. ¿Es lo mismo que resiliencia? Digamos que puede ser, pero para términos fisiológicos, para términos de plantas, es la fisiología es plasticidad, ¿no? Sí, es decir, por ejemplo, una planta viene una época se adelanta la época de lluvias, inmediatamente produce hojas, y después vienen las flores y luego vienen los frutos y se dispersan. No hay lluvias, entonces lo que hacen es adaptarse y detener o entrar en una especie como de dormancia fisiológica y esperando las condiciones óptimas, ¿sí? Eso habla de la capacidad que tienen en su carga genética para poder responder al cambio que se está dando, ¿sí? Muy bien. Si son Muy bien. cambios bruscos, entonces vamos a tener respuestas un poco más negativas, pero nos habla de la capacidad de las especies, de una cuestión que tiene que ver con genética, ¿no? Muy bien. Y la capacidad de adaptación a la cual también los seres humanos vamos a recurrir. En este espacio, Biosfera Podcast, es un espacio dedicado al periodismo ambiental y a la divulgación de la ciencia, y uno de sus objetivos principales es contribuir a través de los medios de comunicación y ahora las nuevas tecnologías de la información como la Internet y las redes sociales a generar una conciencia de entendimiento del papel que estamos jugando los seres humanos en ese gran concierto perfecto, en esa gran maquinaria que los antiguos daban por llamar naturaleza. En este espacio, biólogo Emerit Meléndez, hemos tenido de invitados a gentes también de la talla del doctor Rodolfo Dirso y el doctor Gerardo Ceballos, quienes han postulado y acaban de ganar un reciente reconocimiento a nivel internacional, ahorita no tengo el dato, acerca del inicio ya de la sexta extinción masiva de las especies. Y no hablan ellos nada más de especies animales, sino de especies vegetales. Las especies que no logren adaptarse a ese cambio va a provocar un efecto en cascada que invariablemente los seres humanos vamos a resultar afectados. Por ahí me llega un apunte que alguien alguna vez me dijo, hay especies muro o especies sombrilla y especies ladrillo. Podemos ir quitando ladrillitos, se extingue una especie, pero cuando se caiga la especie principal, en este caso, pongo un ejemplo, las abejas.
son esas especies muro. Si las abejas se extinguen por la razón que uno quiera, la supervivencia del ser humano no va a pasar más allá, quizá de los 6 meses, un año, porque la alimentación va a estar totalmente en riesgo. Sí, efectivamente, todos sabemos que en la cadena de trófica las plantas están a la base. Pero mencionó usted, la verdad, a dos personajes de la ciencia, de las ciencias naturales, el doctor Rodolfo Dirso y el doctor Gerardo Ceballos, pero también está la parte del doctor Antonio Lascano, donde habla y le preguntaba qué pasaba con esta situación de COVID, que quiénes iban a poder sobrevivir, ¿no? Y él mencionaba que, bueno, hay organismos, no necesariamente el ser humano, sino organismos unicelulares o pluricelulares que pudieran sobrevivir a una catástrofe como lo fue esta pandemia que vivimos, ¿no? Entonces, los doctores con cuánta razón hablan de una extinción, y esta se va a dar si no tienen las plantas la capacidad para adaptarse, no solamente nada más las plantas, ¿no? Lo menciono porque son la base de la cadena trófica, de la cadena alimenticia, ¿no? Las plantas, como la mayoría sabemos, producen su propio alimento. Los animales dependen de otra fuente de alimento. Entonces, si las plantas logran responder, y está pasando en ecosistemas, por ejemplo, como las selvas bajas caducifolias, son plantas altamente plásticas. Aquí nosotros en Tuxtla Gutiérrez estamos en un ecosistema que nos rodea hacia el norte y el sur, que es una selva baja caducifolia muy diversa y que responde muy bien a cuestiones de adaptarse a ciertos sucesos que pasan. Hay otros bosques, como los bosques de pinos, que bueno, cuando hay incendios forestales, la recuperación es un poco tardada, pero con la asistencia de los programas que existen para restaurar, reforestar estos lugares que han sido impactados por cuestiones meteorológicas o por cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la frontera agrícola, y bueno, las plantas se tienen que adaptar, y eso genera que también permanezcan insectos, aves, permanezcan animales, y lo que subrayabas de las abejas, ¿no? Estamos hablando de que son un importante grupo de polinizadores, y pues todos sabemos que se necesita esta actividad de polinización para que las plantas puedan tener un desarrollo. Algo que quiero mencionar, por ejemplo, es que se está trabajando en SEMAN, es ya un área donde se están haciendo trabajos que tienen que ver con también la agrobiodiversidad, con el sistema milpa, con los frijoles, con las calabazas, que son plantas nativas a México y que siempre las hemos visto como la parte agrícola, producción, pero que al final del día son plantas de origen que México dio al mundo, y que hay que recuperar esa parte genética que se ha perdido por el mejoramiento genético, por aquello que pasó con la Revolución Verde, porque hay que producir más, porque hay que producir más alimentos, mayor número de tonelaje, de granos. Entonces, estamos trabajando ya también con Sistema Milpa, se hace un trabajo muy fuerte con etnobotánica, se hace un trabajo fuerte con un banco de semillas forestales para resguardar especies muy importantes a través de la conservación de semillas a mediano y largo plazo. Tenemos viveros, entonces tenemos capacidad de respuesta, pero lo más importante es poder entender que hay que conservar nuestros recursos para no recurrir a ciertas actividades que nos lleven a recuperar algo que por cultura lo estamos perdiendo, ¿no? Por no tener ese cuidado, lo estamos perdiendo, ¿no? Muy bien. Estamos ya en la recta final de esta emisión especial que estamos dedicando a conocer acerca del Jardín Botánico Faustino Miranda y la importancia que tiene en el estado de Chiapas. Agradecemos a José Ángel Jiménez, que nos está sintonizando, se está conectando desde algún lugar del planeta Tierra. También a Luisa Hernández, Gustavo Flores de Comitán, que dice: acá tenemos un museo de orquídeas, pero ¿es verdad que están en peligro de extinción? Esa es la pregunta. ¿Las orquídeas están en peligro de extinción, doctor?
Es un grupo importante de plantas y sí están catalogadas por la norma oficial mexicana, muchas especies con alguna categoría de protección, algunas están en riesgo, otras están en peligro de extinción. Es un grupo al cual es un grupo muy especial. Para empezar, son muy vulnerables al cambio. Es un grupo de plantas que producen flores muy hermosas, muy bellas y que desafortunadamente son sacadas de su hábitat para comercializar. Y bueno, eso los lleva a que, por otro lado, perdón, tienen muy lento crecimiento, ¿sí? Los esfuerzos que se hacen para propagar orquídeas, estamos hablando ya de biotecnología, estamos hablando de que es una biotecnología cara, pero ya existen esfuerzos aquí en el estado, precisamente sobre UMAS, que ya trabajan con orquídeas. Y bueno, eso también nos lleva a que los residentes o habitantes de los lugares donde se distribuyen estas especies tengan un manejo a través de una UMA, un manejo de ciertas especies y logren poner en el mercado plantas que se producen bajo permisos especiales y que no tienen un impacto negativo en el ambiente como muchas que son saqueadas de su hábitat, ¿no? De su hábitat. Son muy socorridas a nivel mundial. Pues aquí en Chiapas tenemos la fortuna de ser el estado con mayor número de especies y podemos encontrarlas mañana. Los invito en la exposición Tercera Expo de Orquídeas a partir de las 10 de la mañana, donde van a conocer de manera gráfica en el Museo Botánico toda esta gama de especies, sobre todo de las flores, que es lo más llamativo, y los invitamos a que vengan a conocer más sobre este importante grupo de plantas, ¿no? Este jueves 15 de febrero del 2024, pues invitamos a todos nuestros amigos que se den una oportunidad de ir al Museo Botánico y al Jardín Botánico Faustino Miranda para que sean testigos, participen en esta exposición y conozcamos un poco más acerca de estas bonitas especies de flora que son las orquídeas, que ya escuchábamos en voz de un experto, pues algunas de ellas están en peligro de extinción, así las cosas. Biólogo Emerit Meléndez López, director del Jardín Botánico, doctor Faustino Miranda de la SEMAN, muchísimas gracias, un gusto conocerlo, muy agradecido porque haya aceptado la invitación a participar en este espacio dedicado a la biodiversidad, al periodismo ambiental y a la divulgación de la ciencia. Las veces que usted guste, estamos a su disposición. La verdad que agradezco mucho esta oportunidad. He seguido la trayectoria de Biosfera 10 desde hace algunos años, 26 años por ahí más o menos, de ver algunos programas, los personajes que mencionas. La verdad que es gente mexicana posicionada a nivel internacional, ecólogos de gran talla. En Chiapas tiene muy buenos botánicos, de veras, la ciencia en Chiapas está generando mucho, la flora se sigue estudiando, la etnobotánica, la parte de fauna, te digo, es un laboratorio y yo la verdad te agradezco mucho la invitación a poder combatir un poquito de lo que se trabaja aquí en SEMAN y las importantes colecciones que tenemos, que son de dos personajes ilustres, el doctor Faustino Miranda como botánico y don Miguel Álvarez del Toro como el zoólogo, que llegaron, aunque no eran chapanecos, pero se volvieron chapanecos y que dejaron un gran legado, ¿no? Precisamente yo estoy ahorita aquí en la biblioteca del Jardín del Museo Botánico y tengo a mis espaldas toda una serie de literatura, libros, ahora todo está en redes sociales, ¿verdad? Todo está en la nube, pero tenemos esa fortuna todavía y pueden venir a consultar, ¿no? Muchas gracias, te felicito por el trabajo que realizas y estamos acá para servirles en el Jardín y Museo Botánico, en la Calzada de los Hombres Ilustres, cerca del Museo de Antropología, muy cerca también de Teatro de la Ciudad, y en un horario de martes a domingo, para poder visitar los espacios de exhibición como son el Jardín Botánico y el Museo Botánico.
Pues muy bien, ahí están los apuntes del biólogo Emerit Meléndez López, a quien agradecemos muchísimo, de veras le reiteramos nuestro agradecimiento por haber aceptado participar en este espacio. Un abrazo y espero pronto poder estrechar su mano en persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bonita tarde a todos. Gracias. Y felicidades. Gracias. Pues ahí está el biólogo Emerit Meléndez López, director del Jardín Botánico, doctor Faustino Miranda de la SEMAN. De veras, reitero, ojalá tomemos esa conciencia de la gran importancia que tienen los recursos naturales, que todavía podemos apreciar, podemos tocar, ver con estos ojos, con las manos. Aquí en el estado de Chiapas hay lugares que ya están sufriendo una escasez de agua terrible. Recuerden que el agua es vida y Chiapas aporta más o menos, según cifras oficiales, el 30% del recurso hídrico a nivel nacional. Las épocas que se avecinan, de veras, no son nada prometedoras, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros y el encontrar un equilibrio entre nuestras acciones y los recursos que aprovechamos puede ser la clave para encontrar ese preciado equilibrio y evitar, mitigar de alguna manera estos efectos de este fenómeno conocido como cambio climático. Hemos llegado así al final de esta emisión, la número 95 emisiones ya de Biosfera Podcast, un programa especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Y no me resta más que invitarlos, recordarles que Biosfera Podcast Radio, también estamos en el 94.7, la nueva FM, y simultáneamente en redes, todos los martes en punto de las 9 de la mañana. Y los espero el próximo miércoles aquí en Biosfera Podcast a través de la internet. Y antes de despedirme, les voy a dejar esta frase que para mi gusto, muy particular, humor negro que a veces me cargo de manera muy irónica, pudiera convertirse en un epitafio de esta sociedad marcada por un exacerbado materialismo y egoísmo que es la raza humana. Esta reflexión es de la tribu norteamericana de los indios Creek, ya extinta, y dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea apresado, ese día quizá nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron